Bienvenidos a una nueva clase de física. Es un gusto acompañarlos en este camino del aprendizaje, del conocimiento y de la superación. En la clase de hoy vamos a hablar de un concepto súper importante en la física, el concepto de inercia, que nos va a llevar además directamente a la primera ley de Newton que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, recuerden como siempre, mirar el video las veces que sea necesario, tomen apuntes mientras lo van mirando, es importante para ir fijando los conocimientos, ¿sí? Bueno, vamos al asunto. En la clase de hoy vamos a hablar sobre fuerzas y movimientos. Vamos a tratar de empezar a comprender cómo las fuerzas influyen en los movimientos de los cuerpos. ¿Qué relación hay entre la forma en la que se mueve un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él? Y eso nos va a llevar directamente al concepto de inercia, ¿sí? Para eso nos vamos a remontar a la antigüedad. Vamos a hablar de un pensador llamado Aristóteles, que nació allá en la antigua Grecia en el siglo IV antes de Cristo, o sea, el siglo 300 antes de Cristo, y vamos a analizar dos ideas muy potentes en su sistema de pensamiento, donde él intentó explicar esto de cómo se mueven los cuerpos según las fuerzas que actúan sobre ellos, o algo parecido, no era tan así, pero bueno, sobre esto habló Aristóteles. La primera idea fuerte es la siguiente: para que un cuerpo esté en movimiento hay que aplicarle fuerza todo el tiempo. Esto pensaba Aristóteles, yo no estoy diciendo que sea así, estoy contándoles lo que dice Aristóteles, que para nosotros es muy interesante porque intuitivamente nosotros tendemos a pensar de la misma manera. Esto que acabamos de decir se puede decir en otras palabras como que sin fuerza no hay movimiento. Nosotros tendemos a pensar naturalmente que para que un cuerpo se mueva hay que estar haciéndole una fuerza todo el tiempo y que cuando se acaba la fuerza, se acaba el movimiento. La otra idea fuerte de Aristóteles sobre este tema es que la tendencia natural de los cuerpos es el reposo. ¿A qué me refiero con tendencia? ¿Qué significa tender? Bueno, nosotros decimos que un cuerpo tiende a algo en el sentido de que él naturalmente por sí solo intenta ir hacia ese estado. Decir que un cuerpo naturalmente tiende a estar en reposo significa que el cuerpo naturalmente por sí solo intenta volver a su estado natural, que sería el estado de quietud, el estado de reposo. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar si estas ideas son ciertas. ¿Será cierto todo esto que dice Aristóteles? Y para eso empiezo con un ejemplo muy sencillito. Fabricio, que es un alumno mío de otro liceo, nos ayudó porque le pedí que moviera una silla y que de repente dejara de moverla, y el resultado es el siguiente. Ahí viene Fabricio, suelta la silla se queda quieta. Así de sencillo. Y este videíto parece mostrarnos que Aristóteles tiene razón, porque fíjate, cuando Fabricio deja de aplicarle fuerza a la silla se queda quieta. O sea que parece que sin fuerza no hay movimiento. Pero además, una vez que Fabricio deja de aplicarle fuerza, la silla, aparentemente por sí sola, se frena. Es decir, si no le seguís haciendo fuerza todo el tiempo, el cuerpo vuelve a su estado natural, que es el reposo, estar quieto. O sea que parece que sí, que es cierto que los cuerpos naturalmente por sí solos intentan quedarse quietos y que cuando dejas de hacerle fuerzas ya no se pueden mover más. Es más, alguien podría pensar, la silla se fue quedando sin fuerza hasta que se detuvo totalmente. Este es un razonamiento muy común. Fabricio le dio fuerza a la silla. Cuando Fabricio dejó de darle fuerza a la silla se quedó sin fuerza y por eso se terminó deteniendo. Y la pregunta que nos hacemos es si todo esto será correcto. Bueno, vamos a analizarlo a continuación. Bueno, para analizar si Aristóteles tiene razón en estas cosas que estuvimos mencionando, vamos a utilizar este programita que es un simulador en línea. Ustedes lo pueden utilizar también. Después, si quieren, les dejo ahí la dirección. Es muy sencillo. Hay un robotito y un cajón. Hay otros cuerpos en realidad también a los que les podemos hacer fuerzas. Pero yo puedo elegir acá la cantidad de fuerza que el robotito le hace al cajón.
puedo elegir la cantidad de fricción, de fuerza de rozamiento que va a haber entre el cajón y el piso. Voy a tener un velocímetro que me muestra cuál es la velocidad del cajón. Voy a tener el valor de la fuerza neta, lo que acá llama suma de fuerzas. Y bueno, mira cómo funciona. Yo acá le indico al robot la cantidad de fuerza que tiene que hacer, ¿tá? Y ahí aparecen algunas flechitas que intentan ser vectores. La flechita naranja, que al lado dice fuerza aplicada, representa la cantidad de fuerza que el robot le está haciendo al cajón. La flechita roja, que se llama, bueno, acá ya te dice el nombre, fuerza de fricción, es la fuerza de rozamiento. Y la flechita verde es la fuerza neta, la resultante, que surge de combinar la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Fíjense que, por ejemplo, esto ya lo sabemos, 200 newtons hacia la derecha, combinado con 90 newtons hacia la izquierda, hacia el otro lado, tengo que restar los valores. 200 menos 90, eso nos da 110 newtons hacia la derecha. Eso significa la suma de fuerzas. Y el velocímetro acá me indica cuál es la velocidad en metros por segundos que tiene el cajón en cada momento. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar de vuelta y miren lo que voy a hacer. Voy a hacer que la fricción, que la fuerza de rozamiento entre el cajón y el piso sea mucha, lo máximo posible. ¿Está? Voy a hacerle la máxima fuerza, que son 500 newtons, con el robot al cajón. Voy a esperar que el cajón llegue a una velocidad de 12 metros por segundo y ahí el robot va a soltar el cajón. ¿Está? Que es muy parecido a lo que hizo Fabricio en el video que les mostré recién. Bueno, vamos. El robot hace el máximo, llego a 12 metros por segundo y suelto el cajón. Bueno, y ahí se detuvo el cajón. ¿Está? Nada mágico, nada misterioso. Lo mismo que vimos recién con Fabricio. Cuando el robot suelta el cajón al ratito se queda quieto. ¿Tá? Parece ser que el cajón por sí solo intenta volver a la quietud y parece que si el robot no está haciendo fuerzas, el cajón no se puede mover. Ahora, miren esto, qué interesante. Si yo bajo el rozamiento y vuelvo a hacer lo mismo, hago el máximo de fuerza, llego a 12 metros por segundo. Si lo suelto, el cajón demora más en quedarse quieto y llega más lejos. Y acá empiezo a sospechar sobre si lo que Aristóteles me dice es cierto o no. ¿Por qué? Porque una vez que el robot deja de tocar el cajón, ya no hay más fuerza aplicada, no hay más fuerza robot. Y sin embargo el cajón se sigue moviendo. Y eso lo vimos desde el principio. En el videíto donde Fabricio empujaba la silla, él suelta la silla y la silla avanza unos poquitos centímetros más y la fuerza que él hace ya no existe. Recuerden, esto ya lo habíamos visto en videos anteriores. Mientras existe contacto, existe fuerza. Pero una vez que ya no está el contacto, acá ya deja de existir la fuerza que hace el robot. ¿Está? Y por lo tanto, es incorrecto decir que el cajón se fue quedando sin fuerza, porque la fuerza no es algo que se tiene, la fuerza es algo que se hace. ¿Está? Bueno, vamos a bajar más el rozamiento y vamos a repetir la situación. El robot hace 500 newtons de fuerza, llego a 12 metros por segundo y suelto. Y mira lo que pasa. Cada vez demora más el cajón en quedarse quieto y llega más lejos. O sea que acá es clave la cantidad de fuerza de rozamiento que hay entre el piso y el cajón. ¿Sí? Y acá viene lo más interesante de todo. Si sigo bajando la fricción hasta llevarlo a nada, la pista se me convierte en hielo. El caminito que sigue el cajón se me convierte en una pista de hielo donde no hay nada, nada, nada de rozamiento. Esta es una situación un poco irreal porque siempre hay un poco de rozamiento, incluso en una pista de hielo. Pero si la pista de hielo fuera ideal, bueno, adivinen qué sucede. Ya vimos, ¿no? A medida que yo voy bajando la fricción, el cajón se sigue moviendo cada vez por más rato. Bueno, miren lo que pasa acá. Fuerza máxima, suelto. Ahí me pasé de 12, llegué a 13,5 metros por segundo y el cajón no se frena. El cajón se sigue moviendo indefinidamente y todo el tiempo con la misma velocidad de 13,5 metros por segundo.
¿Por qué sucede esto? Y lo voy a dejar ahí, van a ver que el cajón sigue, indefinidamente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque descubrimos con esto que estamos haciendo en el simulador que quien frena al cajón es la fuerza de rozamiento. Cuanto menos fuerza de rozamiento hay, menos se frena al cajón. Y si yo logro eliminar la fuerza de rozamiento, como no hay quien sea capaz de frenar al cajón, el cajón no frena, el cajón sigue de largo indefinidamente. Entonces acá tenemos problemas con todo lo que nos dijo Aristóteles, porque en esta situación que sigue y que ustedes están viendo, al cajón no le están haciendo fuerza y se sigue moviendo. O sea que sí es posible que un cuerpo se mueva sin que haya fuerzas. Y segundo, el estado natural del cajón no es volver al reposo. Cuando el robot soltó al cajón, el cajón siguió moviéndose. Y como no hay quien frene el cajón, sigue y sigue y sigue de largo. Y hasta que nadie lo frene, el cajón no se va a frenar y va a seguir moviéndose indefinidamente. Fíjense que yo acá tengo que hacer que aparezca el rozamiento para que el cajón se vuelva a quedar quieto. Si no hay quien, esto es importante, si no hay quien frene un cuerpo, el cuerpo no se frena, se va a seguir moviendo. Y otra cosa que quiero aclarar, esto es un simulador, no es la vida real, pero los datos que aparecen acá, los valores son reales, ¿tá? Un simulador lo que a mí me permite es hacer experimentos que son muy complejos en la compu, sentado en la comodidad de mi casa, pudiendo controlar todas las variables. Pero los datos que aparecen acá son reales. Todas estas situaciones que yo le estoy mostrando, si bien están simuladas, están basadas en la realidad, son reales, ¿está? Así que falla la teoría de Aristóteles. Un cuerpo se puede mover aunque no le hagan fuerza y un cuerpo naturalmente lo que va a tender es, vamos a ver a qué va a tender naturalmente, pero no es cierto que un cuerpo naturalmente tienda al reposo, porque si no hay quien lo frene, el cuerpo se va a seguir moviendo indefinidamente. Ahora, en esto que estamos viendo en este momento en pantalla, lo que yo tengo es el cajón quieto, el robotito, mira, ahí voy a hacer aparecer el robotito ahora no le está haciendo ninguna fuerza y el cajón que está quieto, naturalmente, ¿qué hace? Sigue quieto. Ahora, vuelvo a hacer lo de hoy, vuelvo a llevar la fricción a cero, que no haya nada de rozamiento. Le hago fuerza con el robot y suelto. El cajón naturalmente, por sí solo, sin que nadie le haga nada, tiende naturalmente a seguir en movimiento. ¿Quién puso en movimiento al cajón? Lo hago de vuelta. ¿Quién puso en movimiento al cajón? El robot. ¿Está? El robot pone en movimiento al cajón. Y una vez que yo suelto el cajón, como el cajón ya estaba en movimiento debido al robot, naturalmente sigue en movimiento. Por lo tanto, podemos decir que un cuerpo, si está quieto, naturalmente va a seguir quieto. Y esto es obvio, esto todos lo sabemos. Pero si un cuerpo está en movimiento porque alguien lo puso en movimiento, naturalmente el cuerpo va a seguir en movimiento a menos que alguien lo frene. Bueno, así que en definitiva, resumiendo un poquito, volvamos sobre las cosas que dijo Aristóteles. Lo primero que dijo este señor, un gran pensador, gran filósofo Aristóteles, pero como físico, no existía la física en esa época, pero no fue muy bueno Aristóteles en esto, ¿está? Primer frase, para que un cuerpo esté en movimiento hay que hacerle fuerza todo el tiempo, que es lo mismo que decir que sin fuerza no hay movimiento. Esto es incorrecto, esto está mal. Lo interesante es que todos naturalmente pensamos como Aristóteles, todos tenemos como un pequeño Aristóteles metido en nuestra cabeza, pero esto está mal, lo acabamos de ver en el simulador y son datos reales. Si yo logro construir una pista de hielo donde no hay nada, nada, nada de rozamiento y lanzo un objeto arriba de la pista, luego de que yo lo suelte, mi fuerza no existe más, pero el cuerpo se sigue moviendo indefinidamente a menos que aparezca alguien que lo frene, o sea que puede existir movimiento sin fuerza. No es necesario hacer una fuerza todo el tiempo para que un cuerpo se mueva. Y la segunda frase de Aristóteles es que la tendencia natural de los cuerpos es el reposo, y esto también es incorrecto,
porque vimos que cuando el robot suelta el cajón se sigue moviendo y si no hay rozamiento, el cajón se sigue moviendo indefinidamente. Si no hay quien lo frene, el cajón no se frena. O sea que él naturalmente no tiende al reposo. Esto es falso. Así que Aristóteles, en este tema, todo mal contigo. ¿Sí? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es decir que puede existir movimiento sin que haya fuerza. Eso lo acabamos de ver. Lo correcto es decir que la tendencia natural de los cuerpos es permanecer en el estado en el que se encuentran. Si un cuerpo se encuentra quieto, naturalmente por sí solo va a seguir quieto. Y si un cuerpo está en movimiento, naturalmente por sí solo va a seguir en movimiento a menos que alguien lo frene. Y esto también es correcto. Esto es así. Ahora ya no estamos analizando más estas frases. Estas dos frases que aparecen en pantalla con tics son correctas. Están recontra experimentadas, recontra probadas y es así. ¿Está? Y uno de los primeros que experimentó sobre esto, muchos siglos después de Aristóteles, fue el señor Galileo Galilei, que, bueno, nació y vivió y murió en Italia entre el 1564 y el 1642, y que fue un gran físico, capo Galileo, capo total. ¿Está? Y estas conclusiones a las que llegó Galileo, nos llevan directamente al concepto de inercia, la estrella de nuestra clase del día de hoy. La inercia es una propiedad de todos los cuerpos. Es su tendencia natural a permanecer en el estado de movimiento en el que se encuentran. ¿Está? Si un cuerpo está quieto, tiende a seguir quieto por sí solo, naturalmente. Ahora, si un cuerpo se mueve, tiende a seguir en movimiento. Y no solo esto, sino que con la misma velocidad y en línea recta, que es lo que vimos con el cajón empujado por el robot. Cuando el robot suelta el cajón, lo vuelvo a repetir, el cajón se sigue moviendo en línea recta y siempre con el mismo valor de velocidad. La inercia, entonces, podemos decir que es la resistencia al cambio. Los cuerpos, en esta cuestión, son conservadores, digamos, no quieren que haya cambio, quieren seguir igual que como están. ¿Tá? Si están quietos, naturalmente quieren seguir quietos. Si se están moviendo, naturalmente quieren seguir en movimiento, en línea recta y siempre con la misma velocidad. ¿Sí? Así que si vuelvo a analizar el ejemplo del principio, el de Fabricio que empujaba la silla y la soltaba, esta frase que dijimos al principio, la silla se frena porque se queda sin fuerza, la fuerza que le dio Fabricio, es incorrecta. Fabricio le hace una fuerza a la silla mientras está tocando la silla. Una vez que Fabricio no toca más la silla, esta fuerza desaparece y la silla sigue en movimiento por un poquito más. ¿Por qué se frena la silla? Porque con el piso hay rozamiento. Y de esto se olvidó Aristóteles. Aristóteles nunca tuvo en cuenta el rozamiento. Aristóteles no tuvo en cuenta la idea de inercia y por lo tanto le erró y le erró feo. ¿Tá? La silla en este videito que analizamos al principio se frena porque el piso la frena. Si no hubiese nadie capaz de frenar a la silla una vez que Fabricio la suelta, seguiría moviéndose indefinidamente como el cajón arriba de la pista de hielo. ¿Sí? Así que, bueno, lo que acabamos de decir, la silla frena porque el piso la frena con la fuerza de rozamiento. Si no hay quien frene un cuerpo en movimiento, el cuerpo no frena, sigue indefinidamente en movimiento. Para entender mejor todo lo que acabamos de explicar, vamos a ver una serie de videos donde la inercia es la protagonista. El primero de los videos es un clásico, el famoso truco del mantel. Consta de un mantel que está arriba de una mesa y encima hay un plato, algunos cubiertos, un vaso, una vela, en este caso. ¿Tá? La clave es que todos estos objetos están en reposo. Y la inercia me dice que cuando un cuerpo está en reposo, su tendencia natural es a seguir en reposo. Entonces, si el mantel se saca rápidamente, como acabamos de ver, ¿qué sucede? Que los cuerpos van a seguir exactamente en el lugar donde estaban. Lo pongo de vuelta, ¿tá? De esto se trata la inercia. Si un cuerpo está quieto,
tiende a seguir quieto en el lugar. El mantel sale tan rápidamente que la fuerza que le puede hacer el mantel a los objetos no influye prácticamente nada en su posición y como inicialmente estaban quietos, van a seguir quietos por inercia. ¿Está? El segundo videito tiene que ver con un deporte que se juega mucho en la zona norte, en el hemisferio norte, acá en el sur no lo conocemos mucho, que se llama curling, ¿tá? Lo que ven ahí en pantalla es la persona que está ahí agachada, una jugadora que va a lanzar un disco que está hecho de una piedra de granito, súper, súper pulida, súper, súper lisa, encima de una pista de hielo, o sea que hay muy poco rozamiento entre el disco que se va a mover y la pista, ¿está? Ahí ven cómo la jugadora comienza a moverse, a patinar sobre el hielo, lleva el disco y en ese momento lo suelta. A partir de ese momento donde soltó el disco, ya no existe fuerza de la jugadora sobre el disco. Y sin embargo, como el disco ya se estaba moviendo, porque ella lo venía moviendo, continúa moviéndose aunque ella ya no le está haciendo la fuerza. Y va a seguir en movimiento y hasta que algo lo frene, el disco no se va a frenar porque de esto se trata la inercia. Si alguien pone el cuerpo en movimiento, aun cuando esa fuerza se acabe, el cuerpo va a seguir en movimiento por inercia. Tercer videíto. Bueno, ¿qué es lo que vemos en pantalla? Vemos a una persona que va a empujar una silla con ruedas y encima de la silla hay 3 libros y un muñeco. ¿Está? El sistema se va a poner en movimiento. La silla, el libro y el muñeco. Los tres se van a mover con la misma velocidad. Pero la silla con ruedas va a chocar. Y mirá lo que sucede en ese momento. Acá está todo en movimiento, se mueve todo y cuando se da el choque, como la silla frena debido al choque, los libros y el muñeco siguen de largo por inercia. Como inicialmente se habían puesto en movimiento arriba de la silla, cuando se da el choque salen disparados y siguen de largo por inercia. ¿Está? ¿Qué tendría que haber usado nuestro muñeco arriba de los libros para salvarse en este choque? Bueno, lo que ustedes están pensando, tendría que haber usado un cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad nosotros lo usamos justamente para prevenir los efectos de la inercia. Miren este ejemplo. Tremendo choque, ¿está? Tremendo choque, súper intenso. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Que el acompañante de atrás, presten la atención ahora, se está moviendo sin cinturón de seguridad. Ahora, él se viene moviendo a la misma velocidad del auto. Y por inercia, cuando el auto se frena debido al choque, él tiende a seguir hacia adelante con la misma velocidad y en línea recta. Fíjense que el golpe que se come en el asiento delantero es tremendo, impresionante. Por esto es necesario, como vemos ahora, utilizar cinturón de seguridad, porque cuando se da un choque, ustedes lo están viendo ahora en el video, el cuerpo tiende a seguir hacia adelante por inercia. Sin embargo, el cinturón de seguridad lo que me previene es esto, que el cuerpo, cuando el auto se detiene por el choque, siga hacia adelante golpeándose contra el asiento delantero en este caso, o si fuera el conductor, que pueda salir despedido por el paragolpes hacia adelante y generándole lesiones que pueden ser fatales. Siguiente videito, este es súper, súper interesante. Les cuento qué es lo que van a ver a continuación. Es una camioneta que se está moviendo y atrás hay una persona que va a llevar en su mano una bola, ¿tá? Una pelota. En determinado momento él va a tirar la pelota hacia arriba. Quiero aclarar esto, él no la está tirando para adelante, la está tirando para arriba, ¿tá? Y miren lo que sucede con la pelota. ¿Lo vieron? Él tira la pelota para arriba, pero la pelota sigue moviéndose hacia adelante por inercia y por lo tanto vuelve a caer en sus manos. Repito la idea, la pelota se viene moviendo junto con la camioneta, por lo tanto cuando se tira la pelota hacia arriba, además de subir y bajar, sigue moviéndose hacia adelante por inercia y por lo tanto vuelve a caer en las manos de la persona que tiró la bola hacia adelante. ¿Está? Ahora se va a ver nuevamente, solamente prestándole atención al movimiento de la pelota. Reitero, la pelota, además de subir y bajar, sigue moviéndose hacia adelante porque ya se venía moviendo hacia adelante en las manos de la persona. Así que por inercia continúa hacia adelante, cayendo nuevamente en las manos de esta persona. ¿Está? Algo muy parecido va a suceder en este otro videito que les voy a mostrar.
donde hay un auto que se está moviendo y una niña que tira una pelota hacia el costado. ¿Tá? Ahora, si yo miro la situación desde afuera, van a ver que la pelota se mueve junto con el auto. ¿Cuál es la idea? Esta pelota también se está moviendo adentro del auto hacia adelante y cuando es lanzada para afuera, además de moverse para el costado, se va a seguir moviendo hacia adelante junto con el auto por inercia. Miren, ahí lanza la niña la pelota y cuando esto se mira desde el costado, ¿vieron que se nota que la pelota avanza además de irse para el costado? Bueno, esto es por la inercia de la pelota. Además de seguir moviéndose, perdón, además de moverse hacia el costado, hacia donde la lanza la niña, se sigue moviendo hacia adelante justamente debido a la inercia. ¿Está? Ahí está nuevamente, visto desde adentro, la caída de esa pelota. Bueno, nos queda poco, nos queda un último videíto, que es un short de YouTube. Esto es un aro de madera, se hace girar una pelota adentro y de repente se saca una parte del aro para ver cómo sigue el movimiento de la pelota. Recuerdan que nosotros dijimos cuando definimos inercia que si un cuerpo está inicialmente en movimiento, va a tender a seguir en movimiento con la misma velocidad y en línea recta. Y esto es lo que se está demostrando en este experimentito, en este video tan sencillo. Alguien hace girar a la pelota y ponerla en movimiento dentro del aro y cuando se abre el aro la pelota sale con la misma velocidad que traía y en línea recta. Esta es la clave del video, que el cuerpo se sigue moviendo por inercia, como ya se venía moviendo, y en línea recta. No sigue haciendo una curva, no sigue en un movimiento circular como cuando estaba dentro del aro, sino que, repito, sale con la misma velocidad y en línea recta. Cada vez que yo tengo un cuerpo que se mueva en una trayectoria circular y de repente se corte esa trayectoria circular, el cuerpo va a salir disparado con la misma velocidad y en línea recta. Por último, para terminar, vamos a decir que la masa es una medida de la inercia de un cuerpo. La masa, la cantidad de kilogramos de un cuerpo. ¿Tá? ¿Esto qué significa? Que cuanto más masa tenga un cuerpo, más inercia tiene y por lo tanto más le cuesta cambiar su estado de movimiento. Es decir, más le va a costar acelerar si está quieto, frenar si ya se está moviendo y doblar si se viene moviendo en línea recta. Digámoslo lo bruto, cuanto más pesado sea el cuerpo, más inercia tiene, más difícil es de empezar a mover, pero también más difícil es de frenar. Por el contrario, cuanto más liviano sea un cuerpo, menos inercia y más sencillo será de cambiar su estado de movimiento. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, si ustedes están en un semáforo, van a ver que cuando se prende la luz verde y tengo una moto y un auto, la moto casi siempre le va a ganar al auto en el arranque, porque como la moto tiene mucha menos masa, es mucho más sencillo de acelerar, es más fácil que deje su estado de quietud. Al auto le va a costar más, porque tiene más masa, tiene más inercia y le cuesta más agarrar velocidad. ¿Está? Pero si ya están en movimiento, cuanto más pesado el cuerpo, más difícil va a ser de frenar. Entonces, la moto va a frenar en menos tiempo, en menos distancia, al auto, y si es un camión más aún, más le va a costar frenar. Tiene tanta inercia que le es muy difícil abandonar su estado de movimiento por el rozamiento con el piso. ¿Está? Esta es la razón por la cual los trenes son tan peligrosos. Los trenes tienen tanta masa, tanta inercia, que cuando están en movimiento, para ellos es muy difícil que el piso los frene. Se necesita muchísima fuerza de rozamiento para frenarlos. El tren naturalmente por inercia tiende a seguir en movimiento y tiene tanta masa, tanta inercia que cuesta mucho que abandone ese estado de movimiento. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido entender este concepto de inercia. Súper cotidiano, súper básico y súper importante para entender mejor el mundo que nos rodea. Nos vemos la próxima.